Si hay una labor básica en electrónica, una habilidad indispensable que se debe dominar, es esta: la soldadura. Para la mayoría de la gente, soldar parece muy sencillo. Una punta de cautín o soldador, un poco de soldadura y eso es todo. Si estuviéramos soldando tubos, acaso fuera posible. Pero soldar placas de circuito impreso es muy distinto. En la actualidad, soldar se ha convertido en un arte y es una función vital en muchos campos. Llegó a su culminación en la era del espacio, cuando cantidades increíbles de energía bruta tuvieron que ponerse bajo control electrónico preciso. Todo dependía de cuán fiables fueran cada una de estas pequeñas conexiones soldadas. Alta fiabilidad era la clave del éxito, y no solo en empresas de este tipo. También se exigió en muchos otros campos de acción, allí donde la información fuera vital, cuando vidas humanas dependieran de ella y no se permitiera margen de error. Ahora todos dependemos de la alta fiabilidad y la exigimos. Ya no solo en los sistemas más complejos como este, sino en cuanto nos rodea. Aún en las cosas más comunes. En los sistemas de computadoras del gobierno o de los negocios. En todo producto de consumo que contenga circuitos electrónicos. Son parte de nuestra vida diaria y confiamos en que funcionen bien. La preparación de una conexión fiable de soldadura es un procedimiento básico en la mantención de todos esos aparatos. Y ahora van a aprender cómo hacerla. Observemos cómo un experto aplica todas las técnicas básicas que usted necesita saber y luego tendrá oportunidad de practicarlas con sus propios materiales. Permítame mostrarles lo que vamos a tratar. Primero, el proceso mismo de soldar, el material básico necesario y lo que implica. Aprenderemos lo que es el fundente o flux, para qué sirve y el tipo apropiado que usar. Veremos lo que realmente ocurre cuando se suelda, el significado del wetting action y el importante papel que desempeña el flux en la eliminación de óxidos. Y estudiaremos los hierros de soldar o cautines. Aprenderemos no solo a adaptarlos al trabajo, sino muchos otros factores además de la temperatura de la punta que determina la rapidez con que el calor afecta el trabajo. Aprenderán lo que significa el WPI o indicador del trabajo, uno de los secretos de la verdadera habilidad en el oficio. También aprenderán a reconocer las uniones bien o mal soldadas, las aceptables y las inaceptables, así como las características de una unión preferida de soldadura. Los componentes con que vamos a trabajar son los que encontrarán en la electrónica moderna, en circuitos de cara simple o doble, con varios tipos de terminales y cables de conexión. Después de observar cómo se suelda cada uno, usted lo hará, adquiriendo habilidad profesional con la práctica. Y como referencia permanente, tenemos un manual para el alumno que le proporciona detalles de cada tema que vamos a tratar. Empecemos con el proceso mismo soldando dos piezas de metal para formar una senda eléctrica fiable. Pero, en primer lugar, ¿por qué soldarlas? Las podríamos unir con tuercas o tornillos, en esta forma. Pero entonces tendríamos dos problemas. Primero, no tenemos seguridad de un buen contacto y con el tiempo la vibración podría aflojarlas. En segundo lugar, la corrosión u oxidación se produciría continuamente en las superficies. Esto reduciría gradualmente la conducción eléctrica entre las dos. Una conexión soldada elimina ambos problemas. No hay vibración ni superficie que se oxide. Hemos formado un puente conductor continuo entre ambas partes. Esto es posible gracias a propiedades muy particulares de la soldadura misma. Así es que vamos a ver cómo está hecha. La soldadura es una aleación de metal lograda con la combinación de estaño y plomo en distintas proporciones. En este caso, las proporciones son iguales y se conoce como soldadura 50-50, 50% estaño y 50% plomo. Una soldadura 60-40 consiste en 60% estaño y 40% plomo. Encontrará estos porcentajes marcados en los envases de diversos tipos de soldaduras disponibles en el comercio. A veces se indica solo el porcentaje de estaño. La característica especial de la soldadura es su bajo punto de fusión. El plomo puro se funde a 327 grados Celsius y el estaño a 232.
Pero cuando se combinan en una soldadura 50-50, el punto de fusión baja a 216 grados, o sea, una temperatura menor que la de los metales por separado. Otras combinaciones de soldadura tienen su propio punto particular de fusión. En la mayoría de las combinaciones, la fusión se produce de inmediato. La soldadura 50-50 empieza a fundirse a los 183 grados, pero no se derrite completamente, sino a los 216 grados. Entre estas dos temperaturas, la fusión se mantiene en estado plástico o semilíquido. Solo se ha fundido una parte de la soldadura. El nivel plástico es diferente en cada combinación de estaño y plomo. En la soldadura 60-40, el nivel es mucho menor que en la 50-50. Y aquí un caso especial. La soldadura 63-37, conocida como soldadura eutéctica, prácticamente no tiene nivel plástico y se funde casi al instante de alcanzar los 183 grados. La soldadura más comúnmente usada en electrónica es la 60-40, pero debido a su nivel plástico es preciso ser muy cuidadoso y no mover el terminal durante el enfriamiento a riesgo de que se produzca una unión defectuosa, como esta. Nótese que la soldadura aparece áspera e irregular y se ve opaca en vez de brillante y lisa. Es uno de los tipos de unión inaceptables que veremos en pocos momentos. Bajo ciertas circunstancias, es preciso un calor mínimo y puede resultar difícil mantener los terminales inmóviles durante el enfriamiento. En tales casos, se usa la soldadura eutéctica porque pasa muy rápido del estado líquido al sólido. A cualquier persona que observe por primera vez la operación de soldar, le parece que simplemente se unen los metales como goma derretida, pero lo que realmente sucede es muy distinto. Cuando la soldadura caliente entra en contacto con la superficie de cobre, se produce una fusión de metales. La soldadura se disuelve y penetra la superficie de cobre. Las moléculas de soldadura y cobre se mezclan formando una nueva aleación de metal, parte de cobre y parte de soldadura, con características propias. Este tipo de fusión se llama wetting action. El wetting solo puede ocurrir cuando la superficie de cobre está libre de polvo o de cualquier película de óxido producida por exposición al aire. Además, la superficie de trabajo y la soldadura deben haber alcanzado la temperatura adecuada. La placa de cobre parece limpia, pero en realidad está cubierta de una fina capa de óxido. Cuando se aplica la soldadura, esta actúa como una gota de agua sobre una superficie aceitosa. La soldadura no entra en contacto con el cobre, no hay fusión y la soldadura se puede remover fácilmente. Para lograr una buena soldadura, se debe retirar el óxido y cuidar que no se forme mientras se está soldando. Para esto se usa el flux o fundente. Al derretirse, remueve la capa de óxido. Ahora, la soldadura fluye y se produce el wetting action. Cuando el metal se enfría, se convierte en una masa sólida, mecánica y electrónicamente continua, y no puede removerse raspándola. Hay muchos tipos de flux o fundente disponibles en pasta o líquido. Para trabajos en electrónica son básicamente resinas en forma modificada y a veces contienen activantes moderados para acelerar su acción. Cuando el flux está frío, es relativamente no corrosivo y no conductor. Pero al calentarse al punto de fusión, se vuelve tan activo que puede remover óxidos de la superficie y eliminarlos totalmente durante la soldadura. Muchos tipos de flux disponibles tienen una base ácida y no se les debe usar para reparaciones en electrónica. Permanecen corrosivos a cualquier temperatura. Los fundentes que contienen cloruro de zinc son ácidos y no se les debe usar. Son excelentes para su propósito específico, pero no fueron diseñados para trabajos de electrónica. También hay soldaduras de núcleo ácido, pero no se las puede usar en electrónica. Aunque los fundentes resinosos son relativamente no corrosivos cuando están fríos, deben eliminarse con un solvente después de soldar. Esto impide que su superficie pegajosa acumule polvo y humedad. Actualmente se usan muchas combinaciones de flux y soldaduras. Se les encuentra en varios tamaños de soldadura y porcentaje de flux. Tienen la ventaja de controlar automáticamente la proporción de fundente para soldar.
Los conceptos que acabamos de exponer son muy importantes y están presentados en detalle en su manual. Ahora, el instructor revisará el material con usted, presentará determinadas especificaciones, normas y prácticas de su organización y le permitirá tomar las notas necesarias para su archivador personal. En cualquier tipo de soldadura, el requisito principal es el conocimiento exacto del uso del calor. Se le puede aplicar en diversas formas, pero aquí estamos básicamente interesados en una sola técnica, el empleo del soldador o cautín de tipo conductor. Estos soldadores existen en una gran variedad de tamaños y formas, de modo que usted debe escoger el tipo adecuado para la tarea que realiza. Si pudiéramos ver el interior de un soldador, nos daríamos cuenta de que tiene tres elementos principales: una unidad de resistencia al calor, un bloque o cuerpo que actúa como almacén de calor, y una punta o mecha para transferir calor a la tarea. En un soldador básico, el voltaje de entrada es fijo y constante, así es que la temperatura resultante en la punta depende de la capacidad de la resistencia y del volumen de la punta y el cuerpo. Algunos soldadores más sofisticados están equipados para variar la temperatura de la punta. Con este modelo, el operador puede aumentar o disminuir el voltaje del calentador y, consecuentemente, variar el nivel de temperatura de la punta. Otro tipo de soldador tiene un interruptor magnético para regular la temperatura. Un pequeño imán activa el interruptor. Cuando el imán es atraído por el bloque calentador, se cierra el interruptor y se calienta el soldador. A cierta temperatura prefijada, el imán pierde sus propiedades magnéticas y se abren los resortes del interruptor. Entonces, mientras el soldador pierde calor, se repite el ciclo produciendo una temperatura máxima determinada en la punta. He aquí otra variación de este tipo de soldador. Se ha incorporado en el bloque un sensor de temperatura. El operador marca la temperatura deseada y a través de un sistema de regeneración de circuito cerrado, se enciende y apaga la energía en el calentador para mantener la punta a la temperatura necesaria. Hay muchas opiniones en pro y en contra de cada tipo de soldador, pero el verdadero problema no es controlar la temperatura de la punta. El problema consiste en controlar el ciclo de calor del trabajo, la rapidez con que se calienta, la temperatura que alcanza y por cuánto tiempo se mantiene. Todo ello depende de tantos factores que, en realidad, la temperatura del cautín no es decisiva del todo. El primer factor que considerar es la relativa masa térmica de la unión. Vamos a comenzar con una pista en una placa de una cara. Aquí hay relativamente poca masa y por eso la pista se calienta rápido. Si ahora tomamos una placa doble con pista en ambos lados, tenemos el doble de la masa con que empezamos. Además, si hacemos en el orificio un pasante metalizado, tendremos una masa aún mayor antes de que se coloque el terminal del componente. La masa del terminal puede variar bastante. Algunos terminales son mucho más grandes que otros. Y eso no es lo único que debemos considerar en cada unión. Supongamos que montamos un terminal de torreta. Aquí la masa aumenta considerablemente. Y si ahora agregamos un cable, o dos, la masa es aún mayor. Entonces cada unión tiene su propia masa térmica. Y la forma como esta masa combinada se compara con la masa de la punta del soldador determinará el aumento de la temperatura de trabajo. En esta situación tenemos una masa grande de trabajo y una punta de soldador pequeña. El aumento de la temperatura será lento. Si al contrario usamos una punta grande en una masa pequeña, el aumento de la temperatura de trabajo será más rápido, aunque la temperatura de la punta sea la misma. Sigamos adelante para observar la capacidad del soldador en sí, para mantener cierto grado de calor. Veamos otra vez el soldador básico. Los soldadores son esencialmente instrumentos para generar y almacenar calor, y el depósito está formado por el cuerpo y la punta. La punta es intercambiable y se vende en varias formas y tamaños. Es el conductor para el calor que fluye hacia el trabajo. Para tareas pequeñas, se utiliza una punta con el mango inclinado hacia abajo para generar solo un flujo pequeño de calor. Para trabajos pesados, se usa una punta grande que produce más calor. El generador de calor alimenta el depósito,
Pero cuando se usa un soldador de punta grande para realizar trabajos masivos, el depósito puede perder el calor tan rápido que no alcanza a recuperarlo como corresponde. En tales casos, el tamaño del depósito es importante. Un bloque grande de calentador puede mantener más flujo por más tiempo que uno pequeño. Otra forma de aumentar la capacidad del soldador consiste en agregar más elementos de calefacción, con lo cual se aumenta el wattaje del soldador. Estos dos factores, el tamaño del cuerpo y el wattaje, determinan el plazo de recuperación del soldador. Por lo tanto, si el trabajo requiere mucho calor, no solo se necesita la temperatura correcta, sino también el tamaño apropiado de punta, un soldador de suficiente capacidad y que pueda recuperar el calor rápidamente. La relativa masa térmica es, por lo tanto, una consideración principal en el control del ciclo de calor para el trabajo. Otro factor casi tan importante es la condición de la superficie. Si pistas y terminales están cubiertos de óxidos y otros contaminantes, crean una barrera al flujo del calor. Y es así como, aunque la punta sea del tamaño correcto y tenga la temperatura adecuada, puede verse la imposibilidad de transmitir suficiente calor en la juntura para derretir la soldadura. La punta estañada debe mantenerse siempre limpia, frotándola con un cepillo de alambre antes de usarla y luego quitando los óxidos restantes con una esponja húmeda. Siempre se debe limpiar el campo de trabajo antes de soldar. Esto se hace con un solvente de tricloroetano o alcohol isopropílico para eliminar todo rastro de grasa o aceite. Recuerde que no se puede conseguir una buena soldadura sobre una superficie sucia. Después de preparar la superficie, es preciso considerar un tercer factor, la unión térmica, o sea, el área de contacto entre la punta del soldador y el trabajo. Observemos la situación mediante un corte transversal de la punta del soldador cuando toca un terminal redondo. El verdadero contacto solo ocurre en este punto. Así es que el área de unión es muy pequeña, apenas una línea recta a través del terminal. Podemos mejorar bastante las cosas poniendo una pequeña cantidad de soldadura aquí. Ahora, el área de la unión se verá más bien como esto, y el flujo de calor desde la punta será más rápido. Hemos visto que además de la temperatura de la punta del soldador, hay otros factores que afectan la rapidez con que la unión se va a calentar. Este es ahora un complejo problema de control con una cantidad de variantes que influyen entre sí. Y el factor crítico es el tiempo. La regla general es, para lograr una soldadura de alta fiabilidad, no aplique el calor por más de 2 segundos. Si tarda más, comenzará a dañar la placa. Con todos estos factores, el proceso de soldadura parece demasiado complicado para controlarlo en tan poco tiempo. Pero hay una solución simple y el secreto es el siguiente. WPI, Workpiece Indicator, o índices de trabajo. Cuando aprenda a utilizarlos, conocerá los secretos del oficio. Sencillamente, los índices de trabajo indican cómo el trabajo le responde, le señalan el efecto que está logrando y cómo controlar la operación para obtener los resultados que desea. El sonido es el índice de la acción en este trabajo. Por lo general, los índices de la acción son visuales. Y a veces se puede emplear el sentido del tacto. En cualquier tipo de trabajo, usted forma parte de un circuito cerrado que comienza cuando usted inicia una acción en la obra. Entonces, esta reacciona a su estímulo. Usted siente el cambio y modifica su acción para determinar el resultado. Es así como, al sentir el cambio, sea por visión, sonido o tacto, entran en función los índices de trabajo. Para soldar y desoldar, un índice de trabajo importante consiste en conocer el grado de calor y la rapidez con que éste fluye. Una punta como esta es demasiado grande y caliente para el trabajo. El grado de calor se produce tan rápido que no se puede controlar. Esta punta es demasiado pequeña para trabajar. Lo que produce es un fundido amorfo. El grado de calor es demasiado lento. Cuando se usan las puntas y temperaturas adecuadas, el grado de calor es correcto. Por lo tanto, conocer el grado de calor adecuado es el índice de trabajo indispensable para lograr una soldadura de alta fiabilidad. Simplifica un complicado problema de control. Observe y vea cuánto demora en derretirse la soldadura sobre la unión. Debe fundirse en 2 segundos. Si tarda más, aumenta la posibilidad de dañar la placa. Por lo general, el calor es lo que daña las placas, pero este no es el único factor responsable.
es el calor combinado con presión. Veamos un modelo de circuito impreso y pista. Cuando la punta del soldador se aplica levemente, no daña el trabajo, y la operación se puede repetir varias veces. Pero si se agrega presión, esto es lo que sucede en la superficie. Se puede demostrar gráficamente cómo ocurre. Cuando el material se eleva a temperaturas de fusión de la soldadura, se puede perder el 80% de la fuerza de unión entre pista y tableta. En la práctica, también dé toques ligeros. No ejerza más presión que la de un lápiz equilibrado sobre su punta. Cuando presiona así, puede perder la pista. Una regla general para prevenir el recalentamiento es tocar y quitar la punta rápido. Para esto debe usar el soldador más caliente que pueda controlar, el que en 1 o 2 segundos de contacto produzca la soldadura. En la próxima parte del programa vamos a ver los terminales tipo torreta y comenzaremos a aplicar los conocimientos sobre soldadura de alta fiabilidad que hemos aprendido.